Etiopía es el segundo país más poblado de África y uno de los más pobres del mundo. Esta es la tierra del origen del café, del movimiento Rastafari y de las personas con las modificaciones corporales más extremas del mundo que viven en otro calendario. Hoy te traemos las curiosidades más sorprendentes sobre Etiopía. Número 1. Etiopía es conocida como la cuna del café. Según la leyenda, un pastor llamado Kaldi descubrió el café cuando notó que sus cabras se volvían más enérgicas después de comer los frutos de un arbusto. Número 2. En Etiopía, el Año Nuevo, conocido como Enkutatash, se celebra en septiembre debido a que el país sigue un calendario único, diferente del calendario que usamos en la mayoría del mundo. Este calendario etíope tiene 13 meses y está entre 7 y 8 años detrás del calendario gregoriano que usamos habitualmente. Esto significa que cuando en gran parte del mundo es un año, en Etiopía es otro. Por eso su año nuevo ocurre en una fecha diferente y especial. Número 3. Lalibela es una ciudad en Etiopía famosa por sus impresionantes iglesias, que fueron talladas en roca sólida hace más de 800 años en el siglo XII. Estas iglesias son tan especiales que han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad y atraen a muchos peregrinos y visitantes que vienen a admirar su increíble construcción y a participar en ceremonias religiosas. Número 4. El gato abisinio. Es una de las razas de gatos más antiguas y populares que tiene sus orígenes en Etiopía, aunque su desarrollo como raza se llevó a cabo principalmente en Egipto y Europa. Este animal fue visto por primera vez aquí. Número 5. Comida con las manos. En la cultura etíope es común comer con las manos. Se utiliza la injera para comer los alimentos en lugar de usar cubiertos. Número 6. El movimiento Rastafari nació en Jamaica en la década de 1930 y se basa en la creencia de que Haile Selassie I, quien fue un emperador de Etiopía, es la encarnación de Dios, a quien llaman Jah. Los Rastafaris ven a Haile Selassie como un líder espiritual y un símbolo de resistencia contra la opresión colonial. Aunque el movimiento comenzó en el Caribe, tiene profundas conexiones con Etiopía, que es vista como la tierra prometida para los Rastafaris, quienes también adoptan muchas tradiciones y símbolos etíopes en su fe y estilo de vida. Número 7. Cultura del atletismo. Etiopía ha producido algunos de los mejores corredores de larga distancia del mundo, como Haile Selassie y Kenenisa Bekele, que han ganado numerosos títulos olímpicos y mundiales. Número 8. Agricultura de subsistencia. Aproximadamente el 80% de la población de Etiopía depende de la agricultura para su subsistencia. La mayoría de los agricultores practican la agricultura de subsistencia cultivando lo necesario para alimentar a sus familias con pocos excedentes para vender. Número 9. Caminatas largas por agua. Aún en la actualidad, en las zonas rurales, muchas personas, especialmente mujeres y niños, tienen que caminar largas distancias para recoger agua potable. Esto puede ocupar gran parte de su día y afecta su acceso a la educación y otras actividades. Número 10. Muchas personas en las áreas rurales viven en casas tradicionales llamadas tukuls. Estas casas, en realidad, son cabañas circulares hechas de madera, barro y techos de paja. Estas viviendas están diseñadas para ser frescas en el calor y cálidas en el frío. Número 11. La dieta diaria de muchos etíopes incluye algo que hemos nombrado anteriormente, el injera. Esto es un pan plano hecho de tef, acompañado con guisos como dorowat, de pocho, o giro, un guiso de garbanzos. La comida es a menudo compartida entre todos los miembros de la familia desde un solo plato. Número 12. Regatear es una práctica común en los mercados y tiendas de Etiopía. Es un aspecto esperado de la compra de bienes y una parte integral de la interacción diaria. Número 13. Sistema de salud tradicional. Además de la medicina moderna, muchos etíopes todavía recurren a la medicina tradicional y a los curanderos para tratar diversas enfermedades. Número 14.
En Etiopía, los turbantes que llevan las mujeres suelen tener significados culturales, prácticos y religiosos. Además de ser una excelente protección para el cabello, pueden servir para identificar comunidades, religión e incluso el estado civil y edad de las mujeres. Número 15. Dientes blancos. Seguramente has visto muchas veces retratos de etíopes con dientes muy blancos. Esto se debe a que las dietas tradicionales en muchas partes de África son ricas en alimentos frescos y naturales, que pueden ser menos propensos a manchar los dientes. Además, en algunas comunidades rurales, el consumo de tabaco y cafeína, que son conocidos por manchar los dientes, es relativamente nulo, lo que puede contribuir a mantener los dientes más blancos. Número 16. No colonización. Etiopía es uno de los pocos países africanos que nunca fue colonizado, a excepción de una breve ocupación italiana entre 1936 y 1941. Número 17. Cultura de la hospitalidad. Los etíopes son conocidos por su hospitalidad. Es común que los invitados reciban comida, bebida y un lugar cómodo para descansar, sin importar los recursos limitados de los anfitriones. Número 18. Etiopía es conocida por su terreno montañoso. Son altiplanos que se elevan a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto es el Rash Dashen, que alcanza los 4.550 metros y es parte de las montañas Simien, un patrimonio de la humanidad. Número 19. La ceremonia del café en Etiopía es una tradición social y cultural profundamente arraigada, que simboliza hospitalidad, amistad y respeto. Se lleva a cabo varias veces al día y consiste en un proceso meticuloso en el que los granos del café verde son lavados, tostados en una sartén sobre brasas y luego molidos a mano. El café molido se hierve en una jarra especial llamada jebena y se sirve en pequeñas tazas sin asas. Número 20. Etiopía es un país con una increíble diversidad cultural, hogar de más de 80 grupos étnicos, cada uno con sus propias tradiciones, lenguas y formas de vida. Una de las prácticas más llamativas entre algunas tribus etíopes es la modificación corporal, que se realiza por diversas razones culturales y sociales. Por ejemplo, las mujeres Mursi son conocidas por las placas labiales que insertan en sus labios inferiores, comenzando en la adolescencia. Estas placas, hechas de arcilla o madera, simbolizan belleza, estatus y son un rito de paso hacia la madurez. Del mismo modo, los Hamer y Karo practican la cicatrización ritual, donde los hombres y mujeres crean cicatrices decorativas en sus cuerpos para representar valentía, fuerza y en algunos casos éxito en la caza o en la guerra. Hasta aquí las 15 curiosidades sobre este interesante país. ¿Cuál llamó más tu atención? ¿Te gustaría conocer Etiopía? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.